Cordiales saludos para todos los hermanos en esta noche. Estamos agradecidos a nuestro Dios porque nos ha otorgado su misericordia, su gracia, para continuar con esta valiosa serie de la doctrina del santuario. Hoy vamos a estudiar la lección número 16 y le vamos a poner como título Vislumbres del Evangelio en las ofrendas para el holocausto. Por supuesto que esta parte de la doctrina del santuario tiene varios estudios, ¿no? Las ofrendas para el holocausto. Y pues es importante comprender que desde el mismo momento que el hombre consintió pues las insinuaciones malignas de Satanás y cometió pecado, bueno, la naturaleza maligna del pecado se apoderó de la naturaleza humana. Y a partir de ese momento, en el Antiguo Testamento, hubo derramamiento de sangre de animales limpios por un proceso de 4000 años. Por todo lado donde los seres humanos creyentes habitaron, pues ofrecieron holocaustos y se derramó sangre de animales en holocausto durante un periodo de 4000 años. Por supuesto que los animales que se presentaban como ofrenda eran desde un toro hasta el ave más pequeña la ave limpia, que se conoce como la tórtola. ¿Y cuál era el propósito, pues, de derramar tanta sangre durante 4000 años? El propósito era enseñarnos a nosotros que solo los méritos de Cristo, que solo es en base a los méritos de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Por eso que nosotros al analizar la doctrina del santuario y al ver en las Sagradas Escrituras tanta sangre, tantos miles y miles de animales que fueron sacrificados, es para comprender la justicia perfecta de Cristo, la obra que Él desarrolló en esta tierra para que nosotros tengamos la dicha y la esperanza de ser salvos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 1 y el versículo 2 seguido al 5 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro y en la presencia de Jehová. Entonces aquí vemos este registro de las Sagradas Escrituras, cómo es que el Señor le indicó a Moisés cómo debería ser el procedimiento de la celebración de estas ofrendas para el holocausto, ofrenda para presentar en holocausto a Jehová. Entonces todo el procedimiento, cómo debería hacer el pecador, la persona que traía su ofrenda, cómo debería realizarlo, cómo debería sacrificarlo, cómo debería confesar su pecado simbólicamente sobre la cabeza de la víctima, todo estaba prescrito, todo estaba dicho, ¿no?, por Moisés. O sea, el libro de Levítico nos habla de 5 clases de diferentes ofrendas que se practicaron durante podemos decir, aproximadamente 1500 años de función del tabernáculo terrenal. Durante 1500 años se presentaron 5 clases de ofrendas diferentes. Y todas las ofrendas eran un tipo del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de esas ofrendas
era suficiente para describir el supremo e inmenso sufrimiento y la agonía que sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, los animales, pues cuando eran presentados en holocausto, el procedimiento era lo siguiente, que el pecador traía la ofrenda allí a la puerta del atrio, donde estaba allí adentro el altar del holocausto. Entonces el sacerdote le educaba, le indicaba al oferente cómo debería proceder. Ponía sus manos sobre la víctima y luego él con su propia mano lo degollaba, le quitaba la vida al animalito y el sacerdote pues lo ponía sobre el altar del holocausto y prendía el fuego. Y todo en minutos pues se hacía humo. Y bueno, cuando el pecador veía pues al animal cómo moría, cómo agonizaba, en las contorsiones de su agonía, él por la fe veía al Mesías que un día tendría que morir por culpa de su pecado, de nuestros pecados. Entonces, todas estas ofrendas simbolizaban a Cristo, desde la tórtola hasta el buey, que eran sacrificados, presentados como ofrenda. Pero ninguna de estas ofrendas era suficiente para describir el inmenso sufrimiento que soportó, que padeció el Hijo de Dios. En todo el proceso, pues cuando él fue tomado prisionero, fue juzgado, fue menospreciado, fue azotado, cargó la cruz y llegó hasta allá al lugar de la calavera, y allí pues extendió sus manos, los clavos traspasaron sus manos, y luego el desprecio, los insultos que soportó y la agonía en la cruz del Calvario. Su cuerpo estaba sostenido en los clavos, que eran aproximadamente de 20 centímetros. Tremendo sufrimiento y dolor. Ninguna de las víctimas se puede igualar a ese sufrimiento que soportó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe, dice que al que no conoció pecado, o sea, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, dice, lo hizo por nosotros, lo hizo pecado. Quiere decir, lo hizo ofrenda por el pecado, porque él soportó ese inmenso sufrimiento. Bueno, eran cinco tipos de ofrendas. Las tres primeras ofrendas que se presentaban eran ofrendas voluntarias. O sea, lo presentaban de su entera voluntad las personas pecadoras, el pueblo de Israel. Y las otras dos eran ofrendas obligatorias o también conocidas como ofrendas expiatorias, que hacían expiación por el pecado, que purificaban del pecado. Entonces, las tres primeras ofrendas eran voluntarias, eran en total 5. Y el número 5 es un número profundamente simbólico. El número 5 es símbolo, pues, de la gracia salvadora, de la gracia de nuestro Dios. Porque en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Bueno, decimos que el número 5 es el número de la gracia, porque en la Biblia encontramos que Dios alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, solamente con 5 panes. Imagínense, con 5 panes, por la gracia de Dios, alimentó a esta multitud de gente. También en la Biblia presenta, pues, a 5 vírgenes, que por la gracia de Dios aceptaron el amor de Dios, y Dios les permitió, por su misericordia, entrar a la fiesta de la salvación, que esperaban la llegada del esposo. Dice, eran 5 vírgenes prudentes, porque el 5 es el número de la gracia, según las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a separar las 3 primeras ofrendas y las 2 últimas. Vamos a explicar, pues, durante estos estudios que vamos a tener sucesivamente, la semana que viene, vamos a seguir explicando una por una, ¿no? Este tipo de ofrendas.
las 3 primeras ofrendas eran voluntarias. Y estas 3 ofrendas voluntarias simbolizan a la divinidad. O sea, simbolizan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la divinidad es compuesta por 3 personas divinas. O sea, la divinidad voluntariamente ha decidido la salvación, pues, del pecador. Por eso las 3 primeras ofrendas voluntarias representan a la divinidad. Porque ellos en mutuo acuerdo, voluntariamente, pues prepararon un plan de salvación y que Cristo vendría a rescatar a la raza humana. Así está simbolizada las ofrendas. Y vamos a sustentar esto con algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías en el capítulo 31 y el versículo 3 de su libro dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando dice con amor eterno te he amado, o sea, quiere decir voluntariamente. Él es un Dios de amor. Él nos amó y nos ama desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Por eso estaba simbolizado las ofrendas voluntarias, porque la divinidad se ofreció salvarnos. Y primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a nuestro Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y bueno, el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 16 es tan conocido que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, voluntariamente nos amó, porque nosotros no somos nada de bueno, no hacemos nada de bueno para que Dios nos ame. Pero Él voluntariamente nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y esto estaba simbolizado en las 3 primeras ofrendas voluntarias. Las otras 2 ofrendas eran obligatorias. O sea, los sacrificios u ofrendas eran para adoración y el perdón del pecado. Estas ofrendas cumplen 2 propósitos principales. La primera de las ofrendas obligatorias o expiatorias, la primera ofrenda obligatoria era para mostrar alabanza, agradecimiento y devoción a nuestro Dios. La otra ofrenda obligatoria era para expiación, para cubrir, para quitar la culpa del pecado. A esto se llama pues expiación o expiatorio. A través de las ofrendas obligatorias aprendemos acerca del costo del pecado, porque vemos que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. No podemos solucionar nuestro problema de pecado nosotros mismos. Entonces, en el sistema divino, la propiciación dice que se debe dar una vida a cambio de la otra. ¿Y qué está simbolizado? Bueno, en las ofrendas que se presentaban allí en el holocausto, las ofrendas obligatorias. Según Romanos 3:25 dice: Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, quiere decir que en el sistema divino entendemos que la propiciación dice que se debe dar una vida a cambio de la otra. Nosotros por nuestro pecado deberíamos morir, pero gracias a nuestro Dios, que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, y voluntariamente el Hijo de Dios vino a este mundo y Él hizo la propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, la vida de un animal, de una víctima que se entregaba para salvar la vida de una persona. Las ofrendas de animales demostraban que la persona estaba dando su existencia a Dios por medio de la vida de un animal. Por eso solo fue una medida temporal. Bueno,
Según sabemos, son 4000 años de historia. Hasta la muerte de Jesús. Hasta que Jesús pagara el castigo del pecado de la humanidad para siempre. Por eso que cuando Juan vio a Jesús, dijo y lo señaló a la vista de todos diciendo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Dios no podía tener comunión con el hombre mientras estuviera en pecado. El pecado tenía que ser expiado, o sea, tenía que pagar un precio para borrar, remover o reparar la culpa del pecado. Y por eso es que el Hijo de Dios descendió a este mundo voluntariamente, tomó nuestra humanidad y Él se constituyó en la ofrenda por nuestro pecado. Estas ofrendas nos muestran cómo el amor de Dios combinado con la responsabilidad del hombre resulta en una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y aquí hay un párrafo del Espíritu de Profecía en el libro Ser Semejantes a Jesús, del 10 de diciembre, dice: las ofrendas simbólicas señalaban a Cristo. Y cuando se hizo el sacrificio perfecto, las ofrendas de los sacrificios ya no eran más aceptables para Dios. Por eso es que cuando el Hijo de Dios estaba en la cruz del Calvario y expiró, entregó pues el Espíritu a su Padre, dice que el sacerdote que estaba oficiando en el santuario oyó un ruido dentro del santuario que se rasgó la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Desde aquel entonces ya no tienen pues valor las ofrendas simbólicas que durante 4000 años señalaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, decíamos que había 5 tipos de ofrendas. La primera era una ofrenda encendida en holocausto para Jehová. La segunda era la ofrenda de flor de harina, ofrenda de cereal o de cereales. La tercera era una ofrenda de paz. La cuarta era una ofrenda obligatoria y la quinta era una ofrenda por el pecado. Estas 5 tipos de ofrendas lo vamos a estudiar en los estudios más adelante. Eran 3 tipos de ofrendas voluntarias para el holocausto y habíamos dicho que 3 es el número de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que voluntariamente prepararon un plan de salvación para que nosotros pues seamos beneficiados, cada uno de nosotros, y seamos salvos. Porque la divinidad decidió nuestra salvación y por eso nosotros debemos sentirnos agradecidos. Vamos a ver primero la ofrenda encendida para Jehová. Esta ofrenda se presentaba en holocausto. La primera era una ofrenda encendida, un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios. También se usaba como una expiación por el pecado involuntario, según Levítico capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Era una ofrenda encendida, era una ofrenda voluntaria, porque aquí dice: de su voluntad la ofrecerá a la puerta del tabernáculo. O sea, no era una ofrenda obligatoria, era una ofrenda de voluntad, que voluntariamente traía el oferente y lo presentaba allí en la puerta del tabernáculo. El pecador llevaba su ofrenda al sacerdote que oficiaba en el atrio, un animal sin defecto. Quiere decir que primero debería pasar por un análisis.
El animal sin defecto simbolizaba la perfección moral demandada por un Dios santo y la naturaleza perfecta del verdadero sacrificio que habría de venir, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es importante que al analizar nosotros a la vida, la persona del Señor Jesucristo, tenemos que estudiarlo de acuerdo a la doctrina del santuario. Si nosotros perdemos de vista la doctrina del santuario, bueno, pues vamos a cometer errores al estudiar la naturaleza y la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Porque en la carta a los Hebreos, capítulo 9, el versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Allí está presentando entonces la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo, dice, sin mancha. O sea, su naturaleza era sin mancha. Su naturaleza era con 4000 años de degradación, pero sin mancha, sin contaminación. Y vivió esa vida sin contaminación. Él vivió una vida perfecta. El pecador entonces colocaba su mano sobre la cabeza del animal para simbolizar la total identificación del animal como sustituto del hombre. Y así transfería simbólicamente su culpa de pecado al animal sustituto. O sea, el pecador ponía la mano sobre la cabeza de la víctima y bueno, le transfería su pecado simbólicamente. Luego el mismo pecador mataba a la víctima y el sacerdote asperjaba la sangre en la cortina interior del santuario y así sus pecados eran quitados. Así se hacía expiación por el pecado. Finalmente el animalito era quemado en el altar del holocausto, representando que el pecador era exterminado delante de la ley por causa de su maldad. La justicia de ese modo quedaba satisfecha. Por eso que cuando un pecador traía su ofrenda allí al altar y cuando veía todo ese procedimiento y cómo era el cordero consumido, y su conciencia quedaba tranquila y él podría volver en paz a su casa. Dándole aplicación evangélica, lo más doloroso de esta ceremonia de poner la mano y de degollar la víctima era que la misma persona que lo ofrendaba tenía que matar a la víctima. Si fue difícil para esas personas matar a esos animalitos, fue indescriptible el dolor que sintió nuestro Padre Celestial, que sabía que para su Hijo unigénito no había sustituto, siendo Jesús el sustituto de todo el mundo. La inspiración dice que no solamente sufrió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, sino que el Padre ocultó su rostro, estaba a espaldas de su Hijo y él también sufrió igual que su Hijo, que sufría en la cruz del Calvario, soportando el peso de la condenación de los pecados de todo el mundo. El espíritu de profecía dice: ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Por eso en todas las ofrendas que se presentaban en holocausto, en el altar, en el atrio, los israelitas vieron a Cristo, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo.
Y cada vez que nosotros estudiamos también las Escrituras, tenemos que comprender que así está el plan de la salvación. Y tenemos que ver la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros también somos salvos. Y dice más así la inspiración: a los ángeles celestiales no se les permitió ayudar al angustiado espíritu del Hijo de Dios. Fue en aquella terrible hora de tinieblas en que el rostro de su Padre se ocultó, mientras le rodeaba legiones de malos ángeles y los pecados del mundo estaban sobre él, cuando sus labios profirieron esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento que gritó, que clamó el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, en los últimos minutos de su agonía. Fue en ese momento cuando el Padre ya se ocultó de la vista de su Hijo. O sea, quiere decir que los dos sufrieron por culpa del pecado del mundo. Y esto a nosotros debe llenarnos de profunda gratitud. Pero esto también debe llevarnos a nosotros a aceptar el arrepentimiento que Dios nos concede, porque fueron la culpa de nuestros pecados, fue por causa de nuestros pecados que se pudo separar el Padre y el Hijo en ese momento. Fue un inmenso dolor, sufrimiento que soportaron por culpa de nuestros pecados. Se llama ofrenda encendida porque ardía y subía como un aroma, un olor grato a Dios el Padre. Esta ofrenda representaba a Cristo y por eso debía ser voluntaria, pues Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros voluntariamente. Por eso la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiere decir que nuestro Padre Celestial quedó satisfecho, la justicia de la ley quedó satisfecha por la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo vino a ser aquella ofrenda de olor grato, pues aunque el sacrificio de Cristo fue cruel, no obstante, Él lo hizo sin resistencia, pues sabía cuál sería el resultado. El resultado, sabemos, la salvación de la raza caída. Por eso nosotros debemos vivir una vida de gratitud, porque de ese modo nuestra salvación está asegurada. Si es que nosotros dependemos y aceptamos, recibimos la justicia perfecta, los méritos de Cristo, esos méritos que Él desarrolló en esta tierra. Por eso el profeta Isaías escribió en el capítulo 53 y el versículo 7 de su libro: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, la ofrenda que Cristo presentó fue de olor grato, de olor fragante, como dice las Escrituras. Aunque el sacrificio fue doloroso, fue cruel, de ese modo, pues, la ley quedó satisfecha y las puertas de la salvación se abrieron para cada uno de nosotros. La ofrenda debería ser la mejor, sin defecto. Por eso los sacerdotes analizaban, según las Escrituras, según Éxodo 12:5, dice que los sacerdotes eran analistas y ellos examinaban pues las ofrendas. Era una ofrenda voluntaria, de acuerdo a las posibilidades del oferente. Dios nunca exigió a nadie que lo diera lo que no tenía. Los más pudientes traían toros, becerros, ovejas o cabras. Los más pobres, que no tenían posibilidades,
podían traer palominos o tórtolas, pues lo que Dios miraba no era la cantidad o lo grande de la ofrenda, sino la disposición del corazón al dar lo mejor que poseía. O sea, era de acuerdo a la economía. Por ejemplo, si una persona era sin recursos económicos, Dios no le exigía, no le obligaba a traer un toro. Debería traer voluntariamente de acuerdo a las posibilidades económicas. Cuando uno da de esta forma, la ofrenda viene a ser de olor grato en la presencia de nuestro Dios. Recordemos, por ejemplo, la viuda. En el tiempo de Jesús, dice que dio 2 blancas. Ella dio lo mejor que tenía, porque era todo lo que tenía. El mismo Padre Celestial dio lo mejor del cielo, dio a su Hijo unigénito. Voluntariamente lo dio para que Él venga a rescatarnos y redimirnos. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nosotros también, cada uno de nosotros los que somos redimidos, que hemos sido comprados por precio, debemos también glorificar a nuestro Dios voluntariamente en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este mismo patrón se aplica a las demás ofrendas. Dios sabe cuánto podemos dar. De hecho, por más que demos, no se iguala a lo que Dios dio en Cristo para salvarnos. Aunque nosotros demos todo este mundo, no podemos nosotros comparar lo que nuestro Padre Celestial voluntariamente dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que en esta noche hemos estudiado la ofrenda encendida en holocausto para Jehová. En el siguiente estudio de la siguiente semana, un viernes como hoy, vamos a estudiar la ofrenda voluntaria del cereal o ofrenda de flor de harina. Ya vamos a seguir estudiando las ofrendas para el holocausto, tanto las ofrendas obligatorias como las ofrendas voluntarias. 3 ofrendas voluntarias y 2 ofrendas obligatorias. Así que, hermanos, quiero terminar esta noche con vosotros con un momento de oración. Inclinamos allí nuestros rostros donde estamos y oramos así. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, en esta noche porque nos has dado la oportunidad de poder estudiar tu santa palabra y haber visto, Señor, un estudio más de la doctrina del santuario. Gracias porque en esta noche hemos aprendido, Señor, acerca de las ofrendas voluntarias. Y ayúdanos, Señor, mediante el poder de tu Santo Espíritu, para poder crecer cada día en tu gracia, en el camino de la salvación. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo. Y así cada día, Señor, tengamos este deseo también de entregar voluntariamente nuestra vida a tu servicio. Pido una bendición especial por cada uno de tus hijos que en esta noche se han unido con nosotros, y danos un sueño reparador y que tus benditos ángeles nos guarden de todo mal. Te imploramos por tu gracia salvadora, en el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.